Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Saludos de todo corazón, me alegro de estar aquí de vuelta. Hoy es 30 de octubre, ya casi se nos escapa el mes y son ahora mismo las no sé qué hora es exactamente, vamos a ver. Sí, son las 18:37 aquí en el País Vasco, en España, ¿no? Bueno, lo primero, como de costumbre, anunciarles el próximo vídeo, que será Dios mediante el viernes, y será un nuevo artículo de mi blog, de mi libro Reflexiones acampados en Gilgal, tomo 3. Y esto lo repito muchas veces, pero claro, la persona que escucha este vídeo por primera vez pues no lo sabe, entonces yo lo tengo que decir, así que me disculpan los que ya lo conocen. Bueno, pues es un libro que pueden descargar gratuitamente en mis blogs y también que pueden pedir, si lo quieren tener en físico, en formato Kindle para leer en un aparato electrónico, pues lo pueden pedir en Amazon a precios muy reducidos. Y entonces, pues ese artículo que veremos de ese libro se titula La cura para la ceguera, cruzar el río Jordán entrando al nuevo pacto. Y este pues será un artículo pues muy breve. Yo creo que va a dar para un corto, como sea, no sé si será 5 o 10 minutos como mucho. Así que bueno, vamos a ir haciendo artículo a artículo, sean largos o cortos, según toque. No los voy a agrupar. Bien, y entonces, dicho esto, pues el vídeo que vamos a ver hoy, que vamos a hacer hoy es comenzar el libro que les anuncié el otro día, Términos básicos de la escritura, del doctor Stephen Jones, pues atendiendo un poco a nuevos creyentes que necesiten conocer estos conceptos, y a los viejos también, porque los vamos a ver bajo la luz de tabernáculos y siempre pues encontraremos algún tipo de matiz que el doctor Stephen Jones les da, ¿verdad? Bien, entonces vamos a ver el capítulo 1, que es el Evangelio, y el capítulo 2, que ahora no me acuerdo cuál es, pero bueno, cuando lleguemos ahí pues lo anunciamos. Capítulo 1 pues del libro Términos básicos de la escritura del doctor Stephen Jones, ¿qué es el Evangelio? Recientemente me pidieron que hiciera una serie que definiera algunos términos básicos en las escrituras. Como todos sabemos, aunque hablemos el mismo idioma, tendemos a definir los términos de manera diferente, y esto es un impedimento para la comunicación. Lo que una persona dice no es necesariamente lo que otra persona escucha. Hoy definiremos el Evangelio. Para la mayoría de los cristianos, el Evangelio es la buena noticia de que Jesús murió en la cruz para pagar por los pecados de aquellos que lo aceptan como su Salvador. Si bien esto es ciertamente verdad, no es el cuadro completo, ni esta definición abarca todo el alcance del Evangelio. Muchos cristianos saben que la palabra significa buenas noticias, pero ¿cuán buenas son esas noticias? ¿Son las buenas noticias de que Cristo salvará quizás al 2% de la humanidad o menos, considerando cuántas generaciones nunca escucharon el Evangelio hasta estos últimos 200 años? La palabra hebrea para evangelio es basar. La palabra tiene un doble significado. Quiere decir carne y también quiere decir buena noticia. Su equivalente en griego usado en el Nuevo Testamento es evangelion. Debemos entender que los escritores del Nuevo Testamento estaban
pensaban en hebreo, aunque las palabras nos hayan llegado en griego. Dicho de otra forma, las palabras griegas deben definirse de acuerdo con sus equivalentes hebreas. Por esta razón, debemos buscar la palabra hebrea basar para definir el Evangelio. A menudo es muy útil encontrar el primer uso de una palabra clave en las Escrituras. En este caso, la primera vez que la Biblia usa la palabra basar es en Génesis 2, versículos 21 y 23. Dice así: y Yahvé, Dios, hizo caer sueño profundo sobre el hombre. Vamos a ver, será aquí falta un sueño. Hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y se durmió. Luego tomó una de sus costillas y cerró la carne. Ahí la palabra es basar. Cerró la carne en ese lugar. El hombre dijo: esto es ahora hueso de mis huesos y carne, otra vez la palabra basar, de mi carne. Basar de nuevo. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Esta es una traducción precisa que describe el origen de la mujer que fue sacada del hombre, Génesis 2:22, pero en un nivel más profundo podríamos traducir esto así: tomó una de sus costillas y cerró el Evangelio en ese lugar. En otras palabras, fue a través del Evangelio que la mujer se convirtió en hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esto profetiza de la novia de Cristo, quien es llamado el postrer Adán, en 1 Corintios 15:45. Es a través del Evangelio de la carne de Cristo que su novia es sacada. La propia interpretación de Jesús de esto se encuentra en Juan 6:53-55, que dice: entonces Jesús les dijo: de cierto os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros mismos. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Somos lo que comemos. Si comemos su carne, es decir, el Evangelio, y bebemos su sangre, Él nos reconoce como hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta es la verdadera unidad, convertirse en una sola carne, como dice Génesis 2:24. También se trata de que sea un solo Evangelio, es decir, basar. Un solo evangelio, que es tener un mensaje unificado, creer la misma verdad, hablar las mismas cosas y hacer las mismas cosas. Es ser un pueblo amén, un pueblo que está de acuerdo con Dios, ¿no? Que está completamente de acuerdo con lo que Dios hace y con el plan de Dios. La compañía amén son los que dan testimonio de lo que Dios dice y hace, es decir, los vencedores, ¿entiende? No exigen que Dios dé testimonio de sus propios puntos de vista sobre lo que Dios debe hacer. Comer la carne de Cristo es creer, es decir, asimilar el Evangelio que Él enseñó. Beber su sangre es compartir su muerte en la cruz al crucificar el viejo hombre de carne, Romanos 6:6, para que podamos cambiar nuestra identidad al nuevo hombre que es engendrado por el Espíritu. Esto, por supuesto, está representado por la comunión, Mateo 26 del 26 al 29. Repito, comer la carne de Cristo es creer y asimilar el Evangelio que Él enseñó. Beber su sangre es compartir su muerte en la cruz al crucificar el viejo hombre de carne. Romanos 6:6, para que podamos cambiar nuestra identidad al nuevo hombre que es engendrado por el Espíritu. Esto, por supuesto, está representado por la comunión, Mateo 26, 26 al 29. La palabra basar también se usa en Isaías 61:1. Me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas, es decir, basar a los afligidos. La palabra basar se traduce como evangelio en Lucas 4:18. Si examinamos basar más de cerca, notamos que una B, que quiere decir la letra bet, B-E-T-H, delante de una palabra a menudo significa en. Es decir, que la palabra sar significa, y como la palabra sar significa príncipe, por lo tanto, basar puede verse como en el príncipe. Al comer la carne del príncipe de paz, entramos en su cuerpo. Nuevamente, la letra bet también es una casa-hogar
y Basar entonces es la casa del príncipe. Al comer su carne nos convertimos en parte de la familia de la fe. Gálatas 6:10. Allí nos sentamos a su mesa para tener compañerismo, es decir, comunión con él diariamente. Discutir y asimilar la verdad y ser transformados a su imagen hasta convertirnos plenamente en hueso de sus huesos y carne de su carne. Este es el Evangelio del Reino, es mucho más de lo que los hombres llaman el Evangelio de Salvación, a menos, por supuesto, que uno tenga una comprensión más completa del significado de la salvación. Bien, y ahora vamos a ver el segundo capítulo, ¿qué es la salvación? Bien. Hace un siglo Edgar Goodspeed, o como se diga, profesor de griego bíblico y patrístico en la Universidad de Chicago, publicó su traducción del Nuevo Testamento en 1923. Un día, mientras estaba sentado en un banco del parque, una joven se acercó a él y le preguntó: «Señor, ¿es usted salvo?». Él la miró y notó su sincera preocupación por salvar a los perdidos, y respondió: «¿Quieres decir que fui salvado, que estoy siendo salvado, o que seré salvo? O que seré salvado». Vamos a seguirlo, a poner lo mismo. Salvo o salvado. Bien, la joven, por supuesto, no sabía de qué estaba hablando, así que le explicó cómo se afirman las tres cosas en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento habla de las tres cosas, ser salvo, continuar siendo salvado y ser salvos al final, ¿no? Justificación, santificación y glorificación. La joven, por supuesto, repito, no sabía de qué estaba hablando, así que le explico cómo se afirman las tres cosas en el Nuevo Testamento. El punto es que hay más en la idea de la salvación de lo que la mayoría de la gente entiende por salvación. Se puede decir que fuimos salvos cuando Jesús murió en la cruz y resucitó de entre los muertos, por lo menos objetivamente. Nuevamente podemos fechar la salvación en el momento en que la fe apareció en nuestros corazones, es decir, una fe objetiva. El Señor murió por todos, salvó a todos. Pero luego subjetivamente es en el momento que yo creo y me apropio de eso, por lo tanto, en el momento que la fe apareció en nuestros corazones. Pero luego hay una vida de fe por la que estamos siendo salvados, principalmente a través de la edad de Pentecostés, como un proceso, ¿no? No como un solo momento de tiempo, y finalmente hay una meta a alcanzar después de que se haya completado el proceso. O sea que la salvación es instantánea, es también gradual y al final acaba completándose con la glorificación, espíritu, alma y cuerpo. Bien, las fiestas del Señor. Siguiente epígrafe. Hay tres salvaciones que juntas forman una salvación completa. Por ejemplo, decían los hombres de negocio el Evangelio completo, que estaban en Pentecostés, y decían que era completo, pero no sabían que detrás venían tabernáculos, que ahí había una nueva vida, una nueva unción, y por lo tanto pues no era completo. Para estar completo tenemos que pasar por las etapas o edades de Pascua, Pentecostés y tabernáculos. Estas tres se llaman justificación, santificación y glorificación. Las tres salvaciones se expresan en las tres fiestas principales del Señor si entendemos su significado, y eso se relaciona con nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. La Pascua es el momento en que tenemos fe en la sangre del Cordero. Es el punto donde fuimos salvos en nuestro espíritu. Yo he puesto entre paréntesis justificados por la fe, que eso es el engendramiento, nada más que el engendramiento. Porque el Espíritu de Dios mora en el lugar santísimo de nuestro templo. ¿Cuál es eso? Nuestro espíritu. Después somos sacados de la casa de la esclavitud, de nuestro Egipto, esclavitud al pecado, y comenzamos el proceso de salvación en nuestro viaje por el desierto hacia la tierra prometida. La segunda salvación es la santificación, que viene a través de Pentecostés. La característica principal del viaje por el desierto de Pentecostés
Es nuestra experiencia pentecostal que el propio Israel vio cuando el fuego de Dios descendió sobre el monte Sinaí y pronunció los 10 mandamientos. Es de suponer, como en Hechos 2:6, el pueblo, incluida la multitud mixta, que lo estoy leyendo mal. Es de suponer que, como en Hechos 2:6, el pueblo, incluida la multitud mixta, escuchó la voz de Dios hablando en su propio idioma. Todos sus campamentos en el desierto contenían lecciones, vamos a ponerlo así, todos sus campamentos en el desierto contenían lecciones pentecostales por las cuales nuestras almas, aquí ya estamos hablando de almas, están siendo salvas. Esto es la gestación en el útero pentecostal, ¿verdad? El feto crece, Cristo empieza a crecer dentro de nosotros. En otras palabras, nuestra salvación rompe el velo que separa el lugar santo del lugar santísimo. El bautismo del Espíritu Santo trae la gloria de Dios del lugar santo al lugar santísimo, donde afecta a nuestro candelero. Perdón, que yo creo que esto está mal. Vamos a ver, un segundito, por favor. Bueno, vamos a ver, yo he retocado esto un poco para que se entienda. Vamos a ver, todos sus campamentos en el desierto contenían lecciones pentecostales por las cuales nuestras almas están siendo salvas, es decir, la gestación, ¿verdad? En otras palabras, aquí ya es el alma, ¿no? En otras palabras, nuestra santificación rompe el velo que nos separa del lugar santo. Estábamos en el atrio y se rompe el velo mediante el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo trae la gloria de Dios del atrio al lugar santísimo, donde afecta a nuestro candelero, es decir, la luz de la revelación, a la mesa de los panes, que es la revelación de la palabra, y al altar del incienso, que es la vida de oración. El proceso de salvación termina en Pentecostés. Es como Dios nos procesa en nuestro caminar diario con Dios hasta el momento en que seamos transformados a su semejanza. Esta transformación es la meta, el punto final. Sin embargo, se produce, yo pongo aquí una nota mía en azul, sin embargo, se produce el nacimiento al cruzar el velo entre el Santo y el Santísimo, al entrar en tabernáculos a nivel de vida. Al entrar en tabernáculos a nivel de vida, o al entrar al lugar santísimo. Después crecemos hasta el momento de la manifestación en nuestro cuerpo. Eso sería la aurora, cuando entramos y cruzamos el Jordán, entramos en tabernáculos, pero luego tiene que llegar la plenitud del mediodía, la plenitud de la filiación, y a su vez la glorificación, que sería, eso ya vendría a ser en un instante el día que se cumpla históricamente la fiesta de tabernáculos y nuestros cuerpos sean glorificados. Dice Pablo, en un momento, la palabra momento es átomos, es decir, un cambio atómico, en un abrir y cerrar de ojos, 1 Corintios 15:52. Esto, el abrir y cerrar de un ojo, es decir, un parpadeo, indica un momento en el tiempo, no un proceso prolongado. Ese momento es donde la gloria de Dios irrumpe por la puerta de nuestro templo y aparece en nuestro atrio exterior, que es el reino del cuerpo. No se refiere en este caso al cuerpo como atrio, pero nosotros, digamos, cuando no hemos sido salvos, estamos fuera del atrio, ni siquiera estamos en el atrio, visto de otra forma, en otro sentido, ¿no? Estamos fuera de lo que es el tabernáculo, con las tres partes, cruzamos y entramos al atrio, eso es con la salvación. Después sería el segundo velo, entrar del atrio al lugar santo, y sería el tercer velo, entrar del lugar santo al lugar santísimo, para que se entienda, ¿no?
Romanos 8:23 lo llama la redención de nuestro cuerpo, que es la glorificación. Cuando esto ocurra, tendremos una salvación completa del espíritu, alma y cuerpo a través del desarrollo de las tres fiestas del Señor: Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. La salvación final se representa en la entrada de Israel en la tierra prometida. Esto se produjo justo tras cruzar el Jordán, por lo que la salvación final equivaldría a la conquista total de la tierra. Entramos, pero luego hay que conquistar la tierra. La tierra es Cristo. Cristo ha nacido en nosotros, digamos, de un tamaño de bebé, pero tiene que crecer hasta la plena madurez, hasta la estatura de un varón perfecto. Y aún así, después hay que esperar a que se produzca históricamente la glorificación o el harpazo, ¿no? Que se llama el rapto, que en realidad es una transformación atómica de nuestros cuerpos mortales en cuerpos de luz, en cuerpos glorificados. Siguiente epígrafe: liberación. El término salvación proviene de la palabra hebrea Yeshua o Yasha, que muchos reconocerán como el nombre hebreo de Jesús. Él es nuestro libertador, aquel que libró a Israel de la casa de servidumbre, que libró a Israel en el desierto y que finalmente los libró cuando entraron a la tierra prometida. Los jueces también fueron libertadores, es decir, tipos de Cristo que libraron a los israelitas de varios cautiverios a lo largo del libro de los jueces. Estos también pueden ser llamados salvadores redentores, como vemos en Abdías 21 en la King James Version. Salvadores subirán al monte de Sion o Zion. Cuando es Sion sin acento, se puede poner Zion, digamos, para diferenciarlo de Sion con acento, ¿no?, que sería el monte Hermón. Para juzgar, salvadores subirán al monte Sion para juzgar al monte de Saúl. La New American Standard Bible dice: los libertadores subirán al monte Sion para juzgar al monte de Saúl. Entonces, cuando decimos que Jesús es nuestro Salvador, el término indica que Él nos libera del enemigo. Esto puede referirse a la liberación del cautiverio de una nación como Babilonia, o en un nivel más profundo es la liberación del pecado y la muerte. Pablo nos dice que la muerte es el último o supremo enemigo. 1 Corintios 15:26. A la mayoría de los cristianos en los últimos 1500 años se les ha enseñado que la salvación se trata de ser liberados o salvados de un infierno ardiente. Ellos definen la muerte en términos de infierno en lugar de mortalidad. Lo reservaremos para un estudio posterior. Por ahora debemos preguntarnos: ¿de qué estamos siendo salvados? ¿De qué estamos siendo liberados? Una pregunta más positiva sería: ¿en qué estamos siendo salvados? La respuesta obvia es que estamos siendo salvados de la muerte y hacia la vida y hacia la vida abundante. Este es el gran cambio que tiene lugar con la salvación en sus tres etapas. La justificación nos salva en el sentido de que nos consideramos a nosotros mismos, es decir, al viejo hombre, como muertos. Romanos 6:11, en King James Version. Contar es considerar, es como una contabilidad matemática, ¿no? Contar es considerar, consideraos muertos. Romanos 6:11. En la Biblia de las Américas, que el viejo hombre está muerto. Es considerar, contar es considerar que el viejo hombre está muerto, aunque en realidad todavía vive. Esto no es un pretexto ni una mentira, sino una realidad jurídica. Las palabras contar, considerar o imputar provienen de la palabra griega logizomai, para que se entienda mejor, logizomai, con Z, que se define en Romanos 4:17 como que Dios llama a las cosas que no son como si fueran. La ilustración es cuando Dios le dijo a Abraham: te he puesto por padre de muchas naciones, aunque Abraham todavía no tenía hijos. Así también nosotros damos por muerto al viejo hombre de carne, llamando a lo que no es como si fuera. La New American Standard Bible presenta esto de una manera más positiva, diciendo: Dios que da vida a los muertos y llama a la existencia a lo que no existe. Cada vez que Dios habla
las cosas son traídas a la existencia. En otras palabras, la existencia se origina y depende de la palabra de Dios. Las palabras son creativas. Por tanto, cuando declaramos, cuando declaramos o consideramos que el viejo hombre de carne está muerto, se convierte en una realidad que se establece en los atrios del cielo, esperando una manifestación completa en la tierra en un tiempo posterior. Dios lo inicia y como sabe que lo va a terminar, que Él ha prometido hacerlo, pues nos puede contar por anticipado, digamos, aunque por experiencia todavía no lo hayamos logrado. Bien, la justificación del Espíritu, se entiende, tiene sus raíces en la muerte del viejo hombre porque Pablo dice literalmente en Romanos 6:7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Esto nos da la perfección legal, aunque todavía no seamos perfectos. Aunque todavía pequemos, Dios nos reconoce como perfectos antes de tiempo, porque así está registrado en la corte divina, el tribunal divino. No obstante, esta justificación y liberación es sólo la primera parte de la salvación, porque no está completa hasta que seamos realmente perfeccionados. Bueno, eso en cuanto a la justificación del espíritu. En cuanto a la santificación del alma, es nuestro viaje desde Egipto a la tierra prometida. Una cosa es cuando entraron los dinteles y los postes con la sangre del cordero y comieron el cordero, ahí en ese momento se produjo la justificación, pero luego tenían que salir de Egipto, ¿verdad?, en camino a la tierra prometida. Bien, la santificación del alma es nuestro viaje desde Egipto a la tierra prometida. El espíritu fue santificado, pero el alma todavía no. Tiene que haber una transformación. En esta segunda etapa morimos cada día. 1 Corintios 15:31, tenemos que morir cada día gradualmente a la carne hasta que definitivamente morimos allá con el cruce del Jordán. Y nuestras potencias, entendimiento, emociones y voluntad tienen que llegar a cambiarse por la fe, la esperanza y el amor, ¿verdad? No es suficiente considerarnos muertos a través de nuestra experiencia pascual de justificación. Debemos morir continuamente porque el viejo hombre no está realmente tan muerto después de todo. Morimos diariamente durante toda nuestra experiencia de santificación en el viaje por el desierto. Esta es la segunda fase de la salvación o liberación del pecado y de la muerte. Ahí es cuando Pablo, al final de su proceso del desierto, dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Muriendo la carne, dice: gracias doy a Dios por Jesucristo. Es cuando Jesucristo es formado en él, que es el que le libra, ¿verdad? La fase final de la salvación es la glorificación del cuerpo. Tenemos, como hemos dicho, justificación del espíritu, la santificación del alma y la glorificación del cuerpo, que esta ocurre en un momento de tiempo cuando entramos, yo pongo aquí más bien cuando conquistamos, cuando entramos sí, entramos en un nivel de vida superior, la vida abundante, pero tenemos que luego conquistar la tierra, Cristo tiene que crecer hasta la plenitud en nosotros. Entramos en la filiación, pero tenemos que alcanzar la filiación completa, como decíamos antes, la estatura de un varón perfecto. Bien. La glorificación es aquello hacia lo que estamos siendo salvos. Es la meta, es la herencia que Dios nos ha prometido. No es el cielo per se, sino que es una condición celestial donde el cielo viene a la tierra y se manifiesta plenamente en nuestro cuerpo, cuando somos completamente como Jesús, teniendo un cuerpo glorificado como el que Él tuvo después de su resurrección. Entonces podemos decir que somos verdaderamente, podremos decir que somos verdaderamente salvos en su totalidad, habiendo sido librados del pecado y de la muerte. Siguiente epígrafe: los dos pactos. La tierra prometida dada a los israelitas fue la tierra de Canaán, pero esto era solo un tipo y sombra de una herencia mayor que Dios tenía la intención de dar. La entrada de Israel en Canaán
no los liberó del pecado, como lo muestra la historia bíblica. La herencia de una tierra es buena, pero a menos que heredemos nuestra propia tierra, nuestro cuerpo que está hecho del polvo de la tierra, Génesis 2:7, estaremos muy lejos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Repito, la herencia de una tierra es buena, pero a menos que heredemos nuestra propia tierra, nuestro cuerpo, que está hecho del polvo de la tierra, Génesis 2:7, estaremos muy lejos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Nunca debemos pensar que los bienes raíces, edificios y cosas así, representan, o la tierra representan la herencia de salvación que Dios prometió a los que creen en Él. En el mejor de los casos solo puede representar un paso hacia la salvación total. Solo puede ser una imagen tenue, un tipo y una sombra de mejores promesas, o de las mejores promesas. Hebreos 8:6, aún por venir. El libro de Hebreos relaciona estas mejores promesas con el mejor pacto en el mismo versículo. Esto se refiere al nuevo pacto, que es mejor que el antiguo pacto bajo Moisés. Sí, nosotros en el atrio, con la justificación del Espíritu y luego con la santificación, pues estamos, vean, aunque conozcamos el Nuevo Testamento y todo eso, pero sin embargo vivimos como por el antiguo pacto. Hacemos nosotros, estamos tratando de santificarnos a nosotros mismos, estamos obrando nosotros, haciendo obras muertas, y no es el Señor. La salvación plena y entrar al nuevo pacto es cuando dejamos que Dios, morimos a la carne y dejamos que Dios obre esa salvación en nosotros. Esa es la quietud, ¿verdad? Que es uno de mi versículo favorito desde siempre, el lema: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Ahí es cuando uno empieza a vivir, tras cruzar el Jordán, a vivir realmente por el nuevo pacto. Bien, el antiguo pacto se basaba en las promesas de los hombres a Dios, quienes prometieron en Éxodo 19:8 todo lo que el Señor ha dicho haremos. Nosotros también nos consagramos y tratamos y decimos, ¿verdad? Y bueno, no es que eso está mal, pero el Señor lo permite hasta que nos damos cuenta que solo Él nos puede santificar, que solo Él puede obrar en nosotros la transformación, no nosotros en nuestra propia fuerza carnal. El nuevo pacto se basa en las promesas de Dios a los hombres, de Hebreos 8:10. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Este nuevo pacto es una promesa unilateral de Dios. El antiguo pacto dice: sí, en verdad obedeces, eso 19:5. El nuevo pacto dice: yo haré y ellos serán. El antiguo pacto te dice: si tú obedeces, pues entonces esto, ¿no? Pero en el nuevo pacto no dice eso. El nuevo pacto dice: yo haré y ellos serán. Mientras que al pueblo le resultó imposible cumplir su voto a Dios, Dios sí que puede cumplir su voto a nosotros, su promesa de salvarnos completamente. Esto no es simplemente un voto para hacer que la salvación esté disponible para todos, sino una promesa para salvar a todos al final. Vemos esto claramente en la reafirmación del voto de Dios al final del viaje de Israel por el desierto, donde Él hizo un segundo pacto con ellos, Deuteronomio 29:1. Le dijo a Moisés que reuniera a todo el pueblo, incluidas las mujeres, los niños y los extranjeros entre ellos. Luego les dijo en Deuteronomio 29:13 al 15, a fin de estableceros hoy como su pueblo y ser vuestro Dios, tal como os lo dijo y lo juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Ahora bien, no solo con vosotros hago este pacto y este juramento, sino también con los que están aquí con nosotros hoy en la presencia del Señor nuestro Dios y con los que no están aquí con nosotros. Ahí estaba todo el resto de la humanidad incluida, ¿verdad? Este fue un pacto, incluso los que hayan muerto en esa fecha. Este fue un pacto del tipo de lo que Dios prometió a Abraham, Isaac y Jacob. La mayoría de nosotros sabemos que el nuevo pacto se basó en la promesa dada a Abraham. El nuevo pacto en realidad precedió al antiguo pacto con Moisés, porque Abraham ya
tenía el nuevo pacto. La diferencia fue que Dios le hizo una promesa a Abraham y Abraham simplemente creyó que Dios podía hacer lo que dijo que haría, podía cumplir lo que había prometido, ¿no? Romanos 4, 21 al 22. El antiguo pacto con Moisés era muy diferente, ya que requería que el pueblo obedeciera a Dios para que el pacto fuera válido y para que el pueblo recibiera los beneficios de ese pacto. Hay algunos que no distinguen entre los dos pactos y tampoco distinguen entre el antiguo y el nuevo, pacto. Perdón. Bueno, que he dicho algo redundante. El antiguo pacto con Moisés era muy diferente, ya que requería que el pueblo obedeciera a Dios para que el pacto fuera válido y para que el pueblo recibiera los beneficios de ese pacto. Es que algunos confunden el pacto, antiguo nuevo pacto, confunden el pacto con la ley y es diferente, ¿no? El pacto no es lo mismo que la ley. El antiguo pacto puso, el pacto es el viejo pacto. El antiguo pacto es la promesa de los hombres de obedecer a Dios, que se incumple, y el nuevo pacto es la promesa de Dios al hombre de que Él escribirá esa ley en nuestros corazones y que Él nos hará y nos salvará completamente. El antiguo pacto puso sobre el hombre la responsabilidad de hacer algo, es decir, de hacer obras, para recibir salvación y liberación. El nuevo pacto puso sobre Dios la responsabilidad de cambiar los corazones de los hombres para que se convirtieran en su pueblo y que Él fuera su Dios. La mayoría de los cristianos de hoy intentan salvarse cumpliendo su propio voto a Dios. Por eso muchos se sienten acosados por la culpa cuando descubren que son incapaces de cumplir los votos que hicieron con buenas intenciones. Luchan, como lo hice yo en mi vida temprana, dice el Dr. Jones, tratando desesperadamente de ser perfectamente obedientes a Dios, pero fallando diariamente en alcanzar la gloria de Dios. Muchos entonces cuestionan su salvación y se preguntan si realmente han sido o no han sido salvos. Una vez que reciben la revelación de que su salvación se basa en el voto de Dios y no en el suyo propio, que depende de Dios y no de ellos mismos, se quita una gran carga de sus hombros y agradecen a Dios por su bondad. Entonces ven que Dios tiene la intención de salvar a todos, no solo a los que estuvieron en la presencia de Dios para escuchar el juramento de Dios en los días de Moisés, Deuteronomio 29:14, sino también a los que no están aquí hoy con nosotros, Deuteronomio 29:15. Vamos a poner aquí el juramento de Él, para no ser redundantes. Dice los que estuvieron en la presencia de Dios para escuchar el juramento de Él. Bien, la gran mayoría de las personas no estaban allí ese día y todavía son beneficiarios de la promesa de Dios. Nosotros mismos estamos incluidos en ese número y estamos entre aquellos a quienes Dios hizo este juramento de hacernos su pueblo y ser nuestro Dios. Al igual que con Abraham, solo se requiere que creamos que Dios es capaz de cumplir su promesa para con nosotros, porque leemos en Romanos 4, 21 al 22, y estando Abraham se entiende plenamente seguro de que lo que Dios había prometido también era poderoso para cumplirlo, por tanto también le fue contado por justicia. Y eso es cuando cruzamos el Jordán, entonces somos verdaderamente, se nos cuenta por justicia. Ahí es cuando verdaderamente somos justificados en nuestra experiencia. La promesa de Dios está asegurada. Toda la tierra en verdad será salva, como Dios lo prometió, pero nuestra salvación está programada de acuerdo con nuestra fe en que Dios puede cumplir el juramento que nos hizo. Esta es la fe abrahámica. Esta es la fe del nuevo pacto. Dios ha prometido poner sus leyes en nuestras mentes y escribirlas en nuestros corazones. Y esto no siempre ocurre durante la vida de uno. Repetimos, Dios ha prometido poner sus leyes en nuestras mentes y escribirlas en nuestros corazones, pero esto no siempre ocurre durante la vida de uno. Sí ocurre para los vencedores, en el milenio, al final del milenio. Ocurre para el resto de la Iglesia y en la edad del lago eterno para el resto de la humanidad. En la edad del lago de fuego, quise decir. La única pregunta real es si creemos o no en esto, o si pensamos que Dios es incapaz de cumplir su promesa de restaurar toda la tierra al propósito para el cual fue creada. Por si alguno no conoce los vídeos de atrás, escucha
nos escucha por primera vez, pues eso, los vencedores son salvos en esta vida porque alcanzan la victoria y por lo tanto alcanzan la salvación completa y tienen derecho a gobernar con Cristo en el milenio. La salvación del resto de la Iglesia se obrará al final del milenio y algunos recibirán muchos o pocos azotes, ¿verdad? Mientras tanto, pues estarán en las tinieblas de afuera. Y después tenemos en la edad del lago de fuego que el resto. ¿Por qué van a ser salvos en esa edad el resto? Pues porque en el juicio del gran trono blanco, cuando son todos convocados, toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Por lo tanto, que el que confesare a Jesús en nombre del Señor será salvo, dice la Escritura. Y también dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, ellos en ese momento reciben el Espíritu, son salvos y pasan al lago de fuego, donde tienen que ser transformados en una edad que esa sí será mucho más duradera. No en un fuego de tortura, no en un infierno eterno que nunca acaba, sino en un juicio y en un fuego transformante, porque el fuego en las Escrituras siempre habla del sufrimiento transformante. Es un juicio, no negamos el juicio, pero ese es un juicio restaurador, porque al final toda la creación va a ser restaurada a la gloria de Dios. Eso está en las Escrituras muy claramente, lo de la restauración de todas las cosas, y también está muy claro que si por uno entró el pecado y todos cayeron, pues mucho más por uno solo, Jesucristo reinarán en vida. La obra de Jesucristo supera y absorbe toda la obra negativa, destructiva del diablo. Bien, repito la última frase, la única pregunta real es si creemos o no en esto, si pensamos que Dios es incapaz de cumplir su promesa de restaurar toda la tierra al propósito para el cual fue creada. Bueno, pues queridos amigos y hermanos, la próxima vez que abordemos este libro, pues será con el título del tercer capítulo, que es la muerte, y depende de su duración, pues a lo mejor añadimos otro. Y nada, y para el siguiente vídeo, Dios mediante, pues estaremos viendo ese capítulo que hemos dicho que va a ser corto, de mi libro Reflexiones acampado en Gilgal, que decía el nuevo pacto es lo que nos da acceso, pues eso, a la plena bendición, ¿no? A la liberación y a todo eso. Bien, pues nada, gracias una vez más por acompañarme hasta aquí. Oro para que el Señor los bendiga a todos, para que el Señor ilumine sus entendimientos, para que puedan recibir la luz plena de tabernáculos, la luz de la Shekinah más potente que la luz de la menorá, y entiendan las Escrituras con esa luz más profunda. Y nada, les emplazo entonces para el viernes, Dios mediante, y hasta entonces, como siempre, pásenlo bien.